Quisiera que recordáramos lo que vimos hace 8 días. Allí se nos enseñó una particularidad muy especial del cristianismo, una exclusividad que muy pocos aceptan. Y es que solo en Jesús hay salvación. La enseñanza de la Biblia, en toda ella, habla de un solo medio de salvación, y ese medio de salvación es la fe en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación choca allá afuera. Se dice que no se puede ser tan radical y tan exclusivista al afirmar un único y suficiente camino para reconciliarnos con Dios, su Hijo Jesucristo. La pregunta de hace 8 días y la que estudiaremos esta mañana van unidas. ¿Sí? Podríamos hablar que hace 8 días vimos la doctrina y hoy vamos a ver la aplicación. Dice entonces así en pantalla la pregunta número 29. Entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra persona? Y responde el catecismo: no, porque aunque de palabra, ellos se glorían en Él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. El catecismo presenta la pregunta como un cuestionamiento para evaluar si realmente creen en Cristo las personas que solo lo dicen con su boca, pero que al mismo tiempo buscan salvación en los santos o en ellos mismos. Realmente lo que está en el fondo de esta creencia en este tipo de personas se resume en esta frase: Cristo no es suficiente. Se necesita algo más. Es allí donde el catecismo es radical, como lo debemos de ser tú y yo cuando enseñamos el Evangelio, radicales en esta enseñanza, que no se puede diluir. O Jesús es el único Salvador para ti, el Salvador perfecto y tu único consuelo en la vida o en la muerte. O Jesús no es para ti ningún Salvador en absoluto. Vamos a dar la enseñanza de esta pregunta en 3 partes. Las primeras 2 partes hablarán de los grupos que aquí se mencionan. Un tercer grupo lo diré al final de quién hablaremos. Pero entonces la primera parte la enfocaremos en los que buscan la salvación, también en los santos, como lo enfoca la respuesta y la pregunta de esta mañana. Aquí claramente el catecismo está hablando de la creencia de la Iglesia de Roma. Veamos algunas doctrinas que ellos enseñan, donde claramente se dice una cosa con la boca, pero otra con lo que realmente están afirmando. Por ejemplo, la intercesión de los santos. La Iglesia romana enseña que los creyentes pueden pedir la intercesión de los santos para obtener favores o incluso ayuda para la salvación. Por ejemplo, miren, escuchen la oración a San José, que se reza comúnmente. Dice así: oh glorioso San José, tú que mereciste recibir de Dios el poder de ayudar a los hombres en las más desesperadas situaciones, ven en mi auxilio, alcanza para mí y para todos los que amo la salvación eterna.
Y una muy conocida, que yo creo que todos aquí la conocemos, el Ave María, que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esto claramente va en contra de muchos textos en la Escritura. Uno de ellos claramente, 1 Timoteo 2:5, un texto que deberíamos de grabarnos de memoria, que siempre tenemos que tener. Nosotros estamos en un contexto romano a donde volteemos a ver. Y es un texto que tenemos que tener a la mano en todo momento para hacerlo leer. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay que ser un experto en griego para entender de que aquí se habla de un único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. La confianza en el purgatorio y las indulgencias, otra enseñanza de Roma, donde según ellos muchas almas deben pasar por el purgatorio para purificarse antes de entrar al cielo. Se enseña que las oraciones por los muertos, por eso es que se hacen las misas después de que una persona fallece, se hacen las misas. ¿Para qué? Para esto. Para que supuestamente el tiempo del purgatorio sea más corto y puedan pasar al cielo. Esto es terrible porque primeramente en la Escritura no se menciona por ningún lado la enseñanza del purgatorio. No lo hay. No hay un texto. La Biblia solo habla de cielo e infierno. Pero aparte de eso, claramente esto desconoce la obra suficiente de Cristo. Que por ejemplo en Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Cristo antes de morir, cuando dice consumado es, lo que está diciendo es: todo ha sido pagado. La obra de Cristo en la cruz es suficiente, fue completa y fue una sola vez y para siempre. No hay necesidad de un purgatorio porque Él ya pagó el precio completo por nuestros pecados. Nos falta tiempo para hablar también de su veneración a las imágenes, a las reliquias, al rosario, a la creencia de que es la iglesia la que dispensa la gracia de Dios, y un sinfín de enseñanzas de hombres que en eso mencionan por ningún lado en las Escrituras, y que claramente esto que enseñan va en contra de creer que Cristo es un único y suficiente Salvador. El segundo grupo, en esta parte aplicativa de esta pregunta, son los que buscan la salvación también en ellos mismos. Aunque algunas personas que vamos a ver en este grupo son del mismo grupo anterior, hay otras que no, pero quise como separarlo para hacerlo como un poquito más claro. Algunas veces, cuando estoy con una persona, una de las preguntas que a veces trato de utilizar, que me ayudan fácilmente a poder ver cómo lograr compartir el Evangelio, es la pregunta de: si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? Muchas de esas personas que uno les comparte, la gran mayoría creen en Jesús, dicen creer en Jesús. Pero siempre les pregunto: si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? Es una pregunta que nos ayuda a poder entrar en un tema que nos abra el camino para compartir el Evangelio. Pero lo que me llama la atención, créanme que lo he hecho varias veces, bastantes veces, y más del 95% de las veces me dicen: para el cielo. Y les pregunto: ¿y por qué crees que vas para el cielo? Y también más del 95% de las veces me dicen: pues no, porque yo no soy tan malo. Yo hago más cosas buenas que malas. Esa es una respuesta típica. Y entonces ahí les pregunto, te quiero hacer una pregunta. Si eso es lo que tú crees, entonces respóndeme ahora: ¿por qué Cristo vino a morir a esta tierra y murió en una cruz por los pecados de su pueblo? ¿Por qué? En ese momento el silencio,
es el invitado a la conversación. ¿Y por qué? Porque las personas generalmente no saben dar una respuesta a este cuestionamiento. Es en ese momento donde comparte el Evangelio. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el problema del hombre con el que nosotros convivimos en todo momento es que ha creado su propio estándar de justicia sin tener en cuenta lo que dicen las Escrituras. Ese es el problema del hombre allá afuera. Se compara con el vecino. El hombre se compara con los amigos. Se compara con los políticos, que en la gran mayoría de las veces le va bien en esa comparación. Se compara con el mismo hombre. Y esto es una ignorancia catastrófica que crea la base de todo su sistema legalista de autojustificación. Mis hermanos, el hombre con el que nosotros compartimos actualmente y con el que convivimos en esta generación, una generación que está llena de avances tecnológicos, una generación que la tecnología cada día nos asombra más, ha llevado al hombre al punto más alto de la historia humana, a sentarse en el trono, creyéndose el Dios del universo. Ese hombre se cree bueno. Ese hombre se cree con todos los avances que ha hecho, no necesita a Dios y puede ganarse por él mismo la salvación. Ese es al hombre que hace referencia también la pregunta de nuestro catecismo. Que aunque muchos de ellos, y en el contexto en el que nosotros vivimos, dicen que creen en Jesús, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué debemos hacer en estos dos grupos? Mis hermanos, dos cosas. Orar. Orarle al Espíritu Santo, que coloque personas a nuestro lado, en todo momento para compartirle el Evangelio. Tengamos misericordia de esas personas porque ellos estaban igual que tú y que yo. Muchos de los que estábamos aquí estábamos peores. Pidámosle al Señor que nos dé misericordia para abrir la boca y enseñarles esta verdad tan gloriosa de Cristo como único y suficiente Salvador. Hasta aquí es fácil aseverar que estos dos grupos realmente no creen en Cristo y en su obra como suficientes. Es tan evidente que dicen una cosa con sus bocas, pero sus acciones claramente están diciendo otra. Pero yo quiero que terminemos con la enseñanza de esta mañana abarcando un tercer grupo. Y ese tercer grupo es el de los cristianos. Tú y yo. Meditemos un poco. Cuestionemos nuestro cristianismo. De verdad, creemos en Cristo únicamente. Dice Charles Spurgeon, la pregunta no es si decimos con nuestros labios que Cristo es suficiente, sino que con nuestro corazón y nuestras acciones descansamos plenamente en su obra consumada. Cualquier confianza en nuestras propias obras es una negación práctica de su suficiencia. Mis hermanos, muchas veces lo decimos de labios. Sí, Cristo es suficiente. Pero si profundizamos realmente en lo que nuestro corazón cree y en lo que descansa, nos daremos cuenta que seguimos confiando secretamente en nuestros propios logros, nuestras propias obras o en nuestra obediencia. Eso es gravísimo, mis hermanos. Viene otra pregunta. ¿Creemos que Cristo es suficiente no solo para salvarme, sino también para satisfacer nuestra alma en todas las áreas de nuestra vida cristiana? ¿Y por qué hago esta pregunta?
porque me llamó mucho la atención y veámoslo en pantalla. Miren la pregunta 29, cómo se expresa. Dice, entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación? Y me preguntaba, y me puse a meditar, ¿por qué habla también de felicidad? Debería de mencionar solo salvación, pero no. El catecismo también habla de, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad? ¿Por qué une la felicidad con la salvación? Cuando hablamos de creer en Cristo como nuestro único Salvador, esto viene unido a toda nuestra vida cristiana, mis hermanos. Felicidad, identidad, descanso. El hablar de Cristo como mi único Salvador conlleva que debemos utilizar ese término único en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Cristo es mi único Dios. Cristo es mi único descanso. Cristo debe ser mi único consolador. Cristo debe ser mi único protector. Cristo debe ser mi único deleite. Cristo debe ser mi único tesoro. Cuando nosotros creemos esta verdad, cuando Él se vuelve el único en todas las áreas de nuestra vida, ¿de qué preocuparnos? Como hoy nos levantamos y ahorita oraba precisamente de eso, levantarse y decir, ya soy reconciliado contigo, el mayor problema que tenía ha sido solucionado por Cristo. ¿De qué preocuparnos? Si estamos de paso, aún el sufrimiento es una bendición. Dios lo utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, lo triste es que muchas veces, y no quiero decir que siempre, pero la gran mayoría de las veces, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, las depresiones, la forma como respondemos al sufrimiento solo muestran una cosa: que nuestras palabras dicen una cosa, pero realmente nuestras acciones dicen otra. Lincoln Duncan escribió: nuestra fe no solo debe declarar que Cristo es suficiente, sino también demostrarlo en cómo enfrentamos el pecado, el sufrimiento y la incertidumbre. Si Cristo es suficiente, entonces no hay lugar para la desesperación, la ansiedad o el orgullo en nuestras vidas. No, mis hermanos. Sin embargo, cuando respondemos a los desafíos buscando seguridad en nosotros mismos o en nuestras circunstancias, sigue diciendo Duncan, mostramos que en el fondo no hemos creído completamente en la suficiencia de su obra. El Evangelio proclama que Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido en un terreno que cuando la persona ve ese terreno y ve el valor y la precioso de ese tesoro, va y vende todo lo que tiene por comprar ese terreno. La pregunta ¿es esa nuestra vida? ¿Es Cristo el todo, el único en todas las áreas de nuestra vida? Hay una forma fácil y rápida de responder a esa pregunta, para no responder tan rápido. Y es esto: la manera que invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras fuerzas revela en quién o en qué estamos realmente confiando, mi hermano. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en oración. Esa es la voluntad de Dios, que Él se convierta en el todo, en el único, no solo Salvador. Pidámoselo.
Esa es su voluntad. Y digámosle que nos impulse a exponernos a los regalos maravillosos que Él nos da en nuestra iglesia local, al estudio. Créanme que conozco bastantes ya iglesias de todo tipo y también reformadas. Mis hermanos, nosotros somos privilegiados que nuestra iglesia se estudie como se estudia. Aquí se estudia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Ahora hasta los sábados hay un grupo de casi 20 personas haciendo el curso del tema del bautismo y membresía, y los domingos. Expongámonos a ellos. La única forma de poder descansar y entender la obra suficiente y la persona de Cristo es estudiando. En el curso de Cristología de la licenciatura, muchos pueden decir, no, eso yo ya lo vi. ¿Cómo? No se imaginan cuánto aprendimos, aún hablando los pastores muchas cosas que en este nuevo curso, que hicimos hace unos meses. Cada día se aprende más y más, y cada día nuestra confianza y seguridad, y cada día ese yo que descansa en el pecador que tenemos dentro se va quedando atrás, y cada día vamos descansando más en nuestro poderoso y suficiente Salvador. Es hora que el lema de la Reforma vuelva a salir a flote en nuestra generación, y que tú y yo, como dice Stephen Wellum, ojo con lo que es ese solo Cristo para esta generación. Solo Cristo implica la confesión de la identidad exclusiva de Cristo y su obra perfecta, completa y suficiente como nuestro mediador. Es solo Cristo dado quien es y que ha hecho como nuestro representante y sustituto. No podemos añadir nada a su obra. Es suficiente en su realización y aplicación a nosotros. Solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo en Cristo estamos completos, y nadie puede separarnos de la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.